Bien, Dios les bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Reciban salud de sus hermanos aquí del Sabino, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a tener un tema que se llama avivamiento. Y tenemos base bíblica por ahí en el capítulo 15 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 9 al 15. Aleluya. Amén. A ver, adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maacá, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maacá de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para Jehová, para con Jehová toda su vida. También metió a la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. Ok, muy bien. ¿Qué hizo este hombre? Asa tenía carácter, porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sí, como David su padre. Él quitó los ídolos y los sodomitas de ese país y los ídolos que sus padres habían hecho. Privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Acera era una diosa. Y además deshizo ese ídolo que ella tenía de su madre, que su madre tenía pues, y lo quemó junto al torrente Cedrón. Él fue un buen rey. Asa fue un buen rey, cuyo reinado se caracterizó por la fidelidad a Dios. Sin embargo, dejó de confiar plenamente en Dios en sus últimos años. Su reinado fue importante porque él llevó al pueblo a renunciar a sus costumbres impías y apartarse de las costumbres inicuas de los cananeos. El verdadero avivamiento siempre incluye el apartarse de las costumbres que ofenden a Dios e infringen su palabra. Vamos a ver qué significa avivamiento. Vamos a desarrollar poco a poco para que entendamos qué significa avivamiento. Para los que saben, qué bueno. Para los que no saben, pues aquí vamos a estar predicando la palabra. Veamos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda 18, 1 al 8. 18, 1 al 8. Amén. A ver, adelante. En el tercer año de Oseas, hijo de Alá, rey de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él.
entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Aleluya. Él no quiso ser esclavo del rey de Asiria y por eso se rebeló. Sí. Vemos, hermano, que habla sobre los lugares altos y hemos hablado sobre esto, lo que había en los lugares altos, los que hacían estas gentes que adoraban a un montón de cosas, imágenes pues, y los ponían en lugares altos. Él los quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso que los adoraban, ¿sí? Los hijos de Israel, y por eso la destruyó, ¿verdad? Hizo cachos, hizo pedazos. Y la llamó Nehushtan, que significa una cosa. Y dice que no hubo después de él, ni antes de él, otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Tú nunca te apartes de Dios, hermano. Pon en Dios toda tu esperanza. Dice el 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Pon en Dios tu esperanza y nunca te apartes de él. Sigue al Señor. Guarda los mandamientos que Él te ha dado. ¿Sí? Amén. Y dice el Señor que va a estar contigo siempre. Amén. Siempre va a estar contigo. ¿Sí? Y vas a ser prosperado, dice. ¿Sí? Después de contar la salida 18 que dijimos, después de contar la salida de Samaria y del reino del norte, el autor reanuda la historia de Judá. Ezequías confió en el... estamos viendo aquí. 5, sí. Después de contar la ley de Samaria y del reino del norte, el autor reanuda la historia de Judá, el reino del sur, comenzando con el reinado del buen rey Ezequías. Se le consideraba como uno de los reyes más grandes que hubiera tenido Judá, debido a su confianza en Dios y su seguridad en él. Ezequías confió profundamente en el Señor, guardó sus mandamientos y exhortó al pueblo a apartarse del pecado y volverse a Dios. Al principio de su reinado, él reparó y limpió la casa del Señor, restituyó su ministerio a los sacerdotes y levitas y restableció la celebración de la fiesta de la Pascua. Enérgicamente procuró destruir todos los altares idolátricos y los lugares altos de Judá. Y si bien él se rebeló contra el rey de Asiria, en esa época de la historia de Judá, también el reino del sur cayó bajo la dominación asiria, exigiéndoles que pagara un tributo anual. Ezequías se unió a una conspiración internacional contra Asiria y se negó a pagar más dinero. Quiso ser esclavo y qué bien, se lo reinado de Ezequías, hermano. Aleluya. Bien, vamos ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, pues es una historia ahorita, ¿verdad? Vamos a ver si es la historia. Segunda de Crónicas 29, 1 al 5. Amén. Adelante. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del
santuario la inmundicia. Sí. Muy bien. Comenzó a reinar Ezequías siendo joven y reinó 29 años en Jerusalén. Y también hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él hizo venir a los sacerdotes y los reunió en la plaza oriental y les dijo que se santificaran y que santificaran la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y que sacaran del santuario la inmundicia. Aún en el templo de Dios había gente que ponía cosas abominables. Sí, aún en el templo de Dios, que eres tú, puedes dejar entrar cosas abominables a tu corazón, a tu vida. Y para que haya santificación en ti, tienes que echar fuera todas esas cosas que te hacen daño y que son abominación. Mentira, falsedad, hipocresía. Todas esas cosas que te dañan y que están en el templo que es de Dios. Y el templo de Dios tiene que ser santo. Amén. Amén. Aleluya. A fin de que el pueblo de Dios experimente el avivamiento y la renovación, son indispensables 4 cosas. Primero, confesión de pecados específicos. ¿Cuál es el pecado que tú guardas en tu corazón, el cual tienes que confesar? El creyente debe reconocer aquellas esferas de la vida en las que se ha apartado de la voluntad y de la palabra de Dios, y debe confesar sus pecados específicos delante de Dios. 2. Limpieza de la casa del Señor. La iglesia es la casa de Dios bajo el nuevo pacto y debe quitarse cualquier cosa que en la doctrina, la adoración y la manera de vivir de la iglesia claramente sea ofensiva a la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. Asimismo, el creyente individual, como el templo del Espíritu Santo, debe limpiarse de toda maldad. 3. Renovación del pacto. Los creyentes deben renovar su dedicación a Dios y a su reino y a su justa causa en la tierra, y deben manifestar un sincero deseo de apartarse de la maldad del mundo y hacer frente al pecado. 4. Proclamación de un sacrificio de sangre para la expiación. Los creyentes deben apropiarse por la fe de la expiación de sangre de Jesucristo, quien sufrió en la cruz para salvar y santificar a su pueblo. Que tu corazón esté limpio, que el templo de Dios, que eres tú, esté siempre limpio, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahí mismo en el capítulo 34, en Segunda de Crónicas, 29, 34, 29, 31. 34, 29. Sí, al 31. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió al rey de la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Qué hicieron? Pusieron por obra las palabras de la ley. No es el hecho de que tú conozcas bien la palabra, no es el hecho de que tú leas la palabra. Tienes que vivir la palabra, tienes que practicar la palabra, hacer la palabra, vivir conforme a las palabras de Dios. No solamente entenderlas, conocerlas, leerlas, no, tienes que vivir la palabra, tenemos que vivirlas, ¿sí? Todo es avivamiento espiritual registrado en el Antiguo Testamento, surgió de una renovada proclamación de la palabra de Dios y dedicado a ella. Josías leyó las palabras del libro del pacto delante del pueblo y ellos se volvieron al Señor.
Antes Josafat y los levitas enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Después Esdras leyó en el libro de la ley de Dios durante 6 horas al día por 7 días y la explicó de tal manera que el pueblo pudo entender la lectura. Todos los genuinos avivamientos duraderos van acompañados de la restauración de la palabra de Dios a su lugar establecido de autoridad y honor. Una segura evidencia de que está comenzando el avivamiento entre el pueblo de Dios es un gran deseo de oír, examinar y obedecer la palabra del Señor. Es el verdadero avivamiento, hermano, de anhelar, oír la palabra de Dios, de examinarla y de obedecerla. Ese es el verdadero avivamiento que debemos tener todos. Aleluya. Bendito Dios. Veamos ahí a Nehemías. Capítulo 8, verso 1 a 3. Aleluya. Amén. ¿Y se juntó? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dieron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aleluya. ¿Cuántos se quedaron en la casa por alguna ocupación que hayan tenido? Nadie se quedó en las casas. Las casas se quedaron abandonadas por varias horas, porque en realidad todo el pueblo se fue a la plaza, ¿sí? Todo el pueblo, ¿sí? Entonces, estaban ellos anhelando oír la palabra de Dios. Así es. Que era que tenían hambre de la palabra de Dios, querían beberse, comerse la palabra de Dios. Hay gente que no tiene hambre, no tiene sed de la palabra de Dios, o ha disminuido su hambre, ha disminuido su sed de la palabra de Dios, ¿sí? Pero aquí está hablando que todos tenían hambre y sed de la palabra de Dios, y todos sin excepción dejaron lo que tenían para acudir a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Todos fueron ahí. Entonces, estaban atentos. Aleluya. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aleluya. Dice bien, este capítulo describe uno de los más grandes avivamientos en la época del Antiguo Testamento y demuestran varios principios fundamentales para el avivamiento y la renovación espirituales. Estos vienen solo de Dios. Se transmiten mediante la palabra de Dios, la oración, la confesión, un corazón contrito y humillado, un rechazo de la conducta pecaminosa de la sociedad contemporánea y un renovado compromiso de andar en la voluntad de Dios y hacer de la palabra de Dios la regla para la vida agradecida. Un renovado compromiso. Tú tienes que comprometerte, hermano. Tienes que tener un compromiso delante de Dios de andar en su voluntad. Amén. Amén. Estaban atentos al libro de la ley. Se inició el avivamiento por un sincero retorno a la palabra de Dios y un esfuerzo diligente para entender su significado. Durante 7 días, 6 horas cada día, Esdras leyó del libro de la ley. Una de las evidencias principales del verdadero avivamiento entre el pueblo de Dios es un hambre profunda de oír y leer la palabra de Dios. Duraron 7 días, 6 horas cada día. 6 horas diarias. Qué tremendo es esto, hermano. Alguien una vez me dijo, creo que tenía prisa. Me dijo, hermano, se puede predicar porque me tengo que ir pronto. Hermano, tú puedes salirte cuando quieras. Pero en esta ocasión se derramó el Espíritu Santo y se le olvidó que tenía que irse más pronto.
se acabó el culto y se quedó ahí siendo bendecida por el Espíritu de Dios. Aleluya. Veamos en 8, 5 y 6. No, está ahí. 8, 5 y 6 está. El 5 y 6, más bien el 5 y 6. ¿Qué es el 5 y 6? Abrió pues, a ver, véanle. Abrió pues Esdras El el libro a ojos. a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aleluya. ¿Cuánto hace que no adoras a Dios de esa manera? Con tu rostro sobre la tierra, inclinado a tierra, hermano. Fíjate nada más. Este capítulo de la Biblia describe uno de los más grandes cultos de adoración de todos los tiempos. Dios desea la adoración de su pueblo y los llama a que lo adoren regularmente. Sí, bien. Dice que cuando abrió el libro, todo el pueblo estuvo ¿cómo? Atento. No estaban distrayéndose, estaban atentos. Dice bien. ¿Y qué dijeron? Bendijeron a Dios. Esdras dijo, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Están de acuerdo? Sí, yo también. Aleluya. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aleluya. Aleluya. Vemos entonces ahí en el Salmo capítulo 126. Aleluya. Salmo 126, verso 5 y 6. 126. 5 y 6. Gloria a Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aleluya. ¿Cómo estás sembrando tú la palabra de Dios? Cuando tú siembras la palabra de Dios y ves que no la aceptan y que no quieren seguir al Señor, te duele. Te duele en tu corazón que la gente no entienda que lo que tú quieres es que se salven. Amén. Lo que tú quieres es que no se pierdan. Y da tristeza. Y llora uno cuando la gente no está entendiendo el mensaje de Dios dicho por ti. Sí. Pero habla de que al regreso va a haber un regocijo cuando cosechemos. Cosechemos aquellas palabras que sembramos en las personas, ¿sí? Y vamos a cosechar, hermano. Vamos a ver el resultado de la predicación, el resultado de las palabras, ¿sí? ¿Sí? Caminaremos y lloraremos, o iremos, o ¿cómo es? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero volverá después con gozo, trayendo la cosecha. Aleluya. El quebrantamiento sincero y la siembra fiel en oración angustiosa hará venir de Dios las bendiciones de renovación, avivamiento y obras milagrosas. A los creyentes se les asegura que lo que ahora siembren diligentemente será bendecido de una manera abundante por Dios en el futuro. Así que siembren con Dios la semilla de fidelidad, justicia e intercesión, a pesar de cualquier dolor que puedan sufrir, sabiendo que habrá una gran cosecha de bendiciones de parte de Dios. Aleluya. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Aleluya. Irán dando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sigue haciéndolo. Sigue sembrando, aunque sea con lágrimas. Sigue llevando esa preciosa semilla.
Esa semilla es la palabra de Dios. Amén. Sigue derramándola en un lado y en otro, en un lado y en otro. Vas a recibir muchas bendiciones cuando así lo hicieres. Aleluya. Porque Dios dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Jeremías capítulo 4. Verso 1 al 4. Gloria a Dios. Amén. Adelante. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Aleluya. Si regresas, oh Israel, dice Dios, regrésate a mí. Y si quitas de delante de mí tus pecados, y no anduvieres de acá para allá, dice, no anduvieres de acá para allá, habla de una inestabilidad espiritual. ¿Sí? Piensas de una manera y piensas de otra manera, te han llegado informaciones, unas equivocadas, otras verdades, y puede haber confusión. ¿Sí? Eres inestable, puede ser una inestabilidad espiritual, pero Dios te dice que te mantengas. Él dice en la palabra que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, no torciendo a mano derecha ni izquierda, ¿sí? Y jurar si vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en el Señor. Aleluya. Dice la parte segunda, 3. Hagan campo para ustedes y no siembren entre espinos. Tienes que distinguir en dónde estás sembrando, ¿no? Hará campo para vosotros. Amén. Habla de avivamiento propio, personal, para ti mismo, para ti misma, ¿sí? Y dice que quitar el prepucio de vuestro corazón, porque hay castigo para el que no hiciera estas cosas. Si no sé que mira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, porque no se han querido arrepentir de la maldad de sus obras. Para evitar la terrible calamidad que venía sobre ellos, el pueblo de Judá tenía que pasar por una total renovación moral al comprometerse con la verdad, la rectitud y la justicia. Debían ser sensibles a la persuasión del Espíritu, arrepentirse de sus pecados y quebrantar el endurecido terreno de su corazón. Deben quitarse la maldad del corazón tal como se quitaba el prepucio en la circuncisión física. Así como se hacía esa operación en el hombre, todo varón, así debe ser una operación espiritual en el corazón de todas las gentes. Quitar el mal, arrancar el mal del corazón, de la mente, de las intenciones, ¿sí? De las actitudes, ¿sí? Y arrepentidos busquemos al Señor. Amén. De todo corazón. Amén. Amén. Estaremos trabajando para nosotros, estaremos sembrando para nosotros, estaremos arando campo para nosotros mismos, hermano. Amén. Aleluya. Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ay, sí. Habacuc le está diciendo, Señor, si vas a derramar tu ira, aún en la ira, acuérdate de que eres un Dios misericordioso. Acuérdate de la misericordia. ¿Sí? Y le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En medio de los tiempos difíciles. En medio de los tiempos de peligro. En medio de los tiempos de enfermedad. En medio de los tiempos desérticos que está pasando la humanidad. Dice, aviva tu obra en estos tiempos, Señor.
Aleluya. Dice nuestra oración, avívame, Señor, avívame, por favor. ¿Sí? Amén. Habacuc sabía que el pueblo de Dios había pecado y que sufriría su juicio. En esa situación hizo dos peticiones. Primero, le pidió a Dios que entrara en su pueblo con una renovada manifestación de su poder. Habacuc sabía que el pueblo de Dios no sobreviviría si el Señor no intervendría en la vida de ellos con un derramamiento de su gracia y de su espíritu. Solo entonces habría verdadera vida espiritual entre ellos. Segundo, Habacuc pidió que en tiempos de aflicción y angustia para el pueblo del Señor, Dios se acordara de ser compasivo. Su pueblo no se sostendría sin la misericordia. No nos podemos sostener sin la misericordia de Dios, hermano. Estamos pegados a su misericordia. Necesitamos sus misericordias. Nuevas cada mañana son. Amén. Aleluya. Como se está estremeciendo el fundamento de la iglesia y la angustia parece estar en todas partes, lo están viendo. Hay angustia en todo el mundo. En todo el mundo hay angustia. Hay dolor, hay sufrimiento, hay desesperación, hay angustia. Ha habido muchas muertes. Sí, sí, hermano. También los creyentes de hoy tienen que suplicar al Señor que se manifieste con su misericordia y su poder de nuevo, a fin de que llegue a su pueblo la vida y el avivamiento. Tú y yo necesitamos avivarnos, hermano. Amén, aleluya. Y el avivamiento es contrario a la pasividad, contrario a la indiferencia, contrario a la negligencia. Tenemos que avivarnos en el nombre de Jesús. Amén. Avivarnos en el Señor. Amén. Correr a buscar la palabra, correr a arrodillarnos al Señor, correr a buscar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Miren lo que dice Amén. segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué es avivar? El fuego, en lo literal, es poner leña y el fuego. Pero hay veces que el fuego se está apagando. Y el fuego de muchos se está apagando en sus corazones, el fuego espiritual. Y así como cuando tú quieres que la llama sea más grande y caliente más y que crezca, tienes que avivarla, tienes que ponerle más leña, tienes que ponerle más lumbre a los leños, ¿sí? Para que se avive el fuego, lo literal. Y es lo mismo que estamos hablando ahorita, que tienes que avivar en tu corazón el amor a Dios, la obediencia, la fidelidad. Amén. ¿Sí? Aleluya. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te dieron un don, tienes que avivar ese fuego del don de Dios que te dio, de hablar de la palabra, de cantarle al Señor, de adorar al Señor, de evangelizar, de ir a orar por los enfermos para que estos sanen. El don que Dios te ha dado, tienes que desarrollarlo, tienes que ejercitarlo, tienes que ponerlo por obra. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y ustedes ven cómo es que ha venido el tiempo terrible, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, aleluya. Y si bien, el don es un carisma del Espíritu Santo de Dios, dado a Timoteo, se compara con una llama de fuego que él debía mantener avivada. El don era probablemente el poder especial del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. El poder que el Espíritu le concede al creyente no permanecen fuertes y vitales de por sí. Deben ser avivados por la gracia de Dios mediante la oración, la fe, la obediencia y la diligencia. Aleluya. Una de las cosas que ha acontecido hoy en día es que el miedo que ha entrado con todas las personas que se han enfermado de esa enfermedad que está ahorita, actual, es el miedo. El miedo baja terriblemente las defensas. La gente entra en pánico, entra en fobia, y ese miedo lo hace más vulnerable a cualquier virus. Pero debemos recordar esto, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, de angustia, sino un espíritu de poder,
de amor y de dominio propio. Avívate en el Señor, hermano. Avívate en el Señor. Busca al Señor de todo tu corazón. No vayas llegando a donde se reúnen con unos pasos lentos que te caracterizan como estuvieras cansado. Corran de tal manera que obtengamos el premio, como decían los atletas, como decía Pablo. Corred de manera que obtengamos el premio. No llegando con pasos cansados, agobiados, fatigados, con tantas cargas que no debes de llevar. Si traes cargas, déjaselas a Dios. Aviva el fuego de Dios en tu corazón. Amén. Avívate en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Cristo te ama y te quiere vivo, no muerto. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano. Dios les bendiga mucho. Ánimo, hermanos. Ánimo. Dios les bendiga.